las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 533. En busca de cosas. Respecto al incidente en el campo de coles de la tribu Cuerno Ardiente, muchos oyeron el ruido, pero no sabían qué había pasado. No fue hasta el día siguiente, cuando se enteraron de que el equipo de patrulla había capturado a un ladrón de verduras. Ahora había ladrones robando verduras. En esta época del año, los errantes no lo entendían. ¿Por qué robar en el jardín de coles tan bien vigilado, cuando había granos con vigilancia laxa suficientes para llenar el estómago? ¡Qué ladrón tan extraño! Sin embargo, varias figuras que se ocultaban entre los errantes estaban sospechosas y querían saber más sobre el incidente. Pero lamentablemente, el robo ocurrió de noche, y por lo general, después del anochecer, todos excepto los soldados de patrulla descansaban en sus casas. Incluso si oían el ruido, sin la alerta de los soldados de patrulla, no saldrían a mirar. Con su débil físico, cualquier movimiento en falso les costaría la vida, así que ser demasiado curiosos podía acabar matándolos. Por eso, tras preguntar por ahí y no obtener información relevante, esas pocas figuras solo pudieron regresar con sus dudas sin resolver. Unas cuantas figuras dispersas se reunieron de nuevo en un lugar donde los guardias de patrulla y los errantes no los notaran. ¿Quién creéis que atraparon anoche? Preguntó una voz algo grave. Por el ruido de anoche, ¿sería el ladrón 7? Por lo que sé, llevaba tiempo muy interesado en ese campo de verduras. Comentó otro, con voz ronca. Parecía como si su garganta estuviera gravemente dañada, y escuchar su voz resultaba incómodo. El ladrón 7. Imposible, no puede ser. Si Xiao Xuan estuviera allí, reconocería sin duda al dueño de esa voz. La persona que habló era el ladrón que Xiao Xuan había capturado previamente, el ladrón 11. De todos nosotros, el ladrón 7 es el más hábil escapando. Es el mejor. Aunque lo descubrieran, podría huir de los Cuerno Ardiente. Seguro que no es él. Concedió el ladrón 12. El primero que había preguntado se quedó en silencio un momento. Se puso de pie y miró alrededor. Pero el ladrón 7 no ha aparecido aún. Aunque no le gusta estar con el grupo, no rechazaría nuestra invitación y optaría por no presentarse. Y si no quisiera venir, al menos habría dado alguna señal en lugar de no hacer nada. Al oír esas palabras, los demás guardaron silencio. Realmente no lo creían y no querían creer que el culpable fuera el ladrón 7. Si de verdad era el ladrón 7 el capturado, ¿cómo demonios iban a tener ellos alguna oportunidad? Esto era malo. Pasó como media hora y aún no veían al ladrón 7. Probablemente sea él. Dijo la voz ronca lentamente, como el sonido de una cuchilla rascando una roca. Solo oírlo ponía la piel de gallina. Sus expresiones faciales estaban llenas de sentimientos encontrados, cada uno en su propia disposición. No podemos quedarnos más tiempo en Cuerno Ardiente, vámonos y busquemos algo más en el bosque. Dijo la primera voz baja con cuidado. Ninguno de ellos tenía la menor intención de salvar al bandido 7 por el momento. ¿Camaradería? ¡Qué broma! Los bandidos solo velaban por sí mismos. ¿Cuándo había existido tal cosa? Ser capturado solo significaba que uno no era lo suficientemente hábil. Había tenido mala suerte, y probablemente se lo merecía. Dentro del grupo, el más feliz era probablemente el bandido 11. Con el bandido 7 fuera, él entraría en el top 10. Ja ja ja. Si lo piensas así, era en realidad algo bueno. Los otros dos ni siquiera querían prestarle atención al bandido 7. Los bandidos 11 y 12 definitivamente no querían involucrarse. Habían tenido suerte la última vez al escapar de las manos de Cuerno Ardiente. Fue entonces cuando Xiao Xuan les asignó una tarea y hizo una promesa que cumplió.
pero si los capturaban de nuevo, sería muy difícil escapar. Apenas hubo vacilación. Después de separarse, abandonaron el territorio de Cuerno Ardiente e ingresaron al bosque de bestias temibles desde otro lugar fuera del territorio de Cuerno Ardiente. Mientras tanto, en Cuerno Ardiente, dentro de una casa de piedra, en su territorio forestal, la persona atada en forma de Ta, extendida, finalmente se movió. Cuando el bandido 7 despertó, sintió todos sus huesos crujiendo y chirriando. Cada movimiento era doloroso, como si sus huesos hubieran sido triturados en pedazos. Su boca aún tenía un sabor a sangre, y su rostro estaba un poco hinchado. Se sentía un poco mareado, y su visión era borrosa. No podía ver claramente su entorno. Además del sabor a sangre en su boca, había un amargo sabor a hierbas medicinales. Sabía qué hierba era, y podía adivinar que los de Cuerno Ardiente no querían que muriera de inmediato. Querían sacarle más información. Así que de mala gana le habían dado algo de medicina, para evitar que estuviera tan herido que no pudiera hablar. El bandido 7 analizó rápidamente su entorno y pensó en una forma de escapar a salvo. También sabía que sus otros compañeros bandidos no vendrían a rescatarlo. Así que, si quería seguir vivo, solo podía depender de sí mismo. ¿Qué podía ofrecerles a los de Cuerno Ardiente a cambio? ¿Qué podía decirles para engañarlos? Realmente había calculado mal. Había sido demasiado confiado. Nunca pensó que los de Cuerno Ardiente pudieran derribarlo con algo tan extraño. Más aún, la persona que usó esa cosa extraña se movió demasiado rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar o cambiar de dirección, por lo que recibió el impacto. Su rostro dolía incluso con un leve movimiento. Había recibido un impacto directo en esa mitad de su cuerpo, incluida esa mitad de su rostro. Él era rápido, pero su fuerza física no podía compararse con la de los de Cuerno Ardiente. Era ligero como un pájaro, pero si recibía un ataque, le costaría mucho sufrimiento. ¿No se trataba solo de robar unas verduras? No puedo creer que terminara así. El ladrón suspiró por sí mismo. Escaneó la casa de piedra a su alrededor. Había unas cuantas personas más en la casa. Incluso si el bandido 7 no podía verlos, podía hacer suposiciones precisas solo por sus respiraciones. Como alguien que a menudo robaba en la oscuridad, podía identificar con precisión a las personas por sus respiraciones, incluso con solo un breve contacto. Entre las pocas personas en la casa de piedra, una era la que le había lanzado una lanza la noche anterior, y la otra era la que apareció de repente y le dio una intensa sensación de peligro antes de ser noqueado. ¿Ya despertaste? Una voz muy extraña, que el bandido 7 no reconoció, habló, rompiendo el silencio en la habitación de piedra. Zheng Luo se acercó a la persona que no parecía estar completamente despierta. Miró al ladrón con la mitad del rostro hinchado. Incluso su apariencia original estaba arruinada. ¿Tú eres el bandido 7? Preguntó Zheng Luo. El ladrón se quedó atónito por un momento. No esperaba que el enemigo pudiera determinar su identidad tan rápidamente. Si lo piensas con cuidado, los únicos que sabían de su identidad eran los suyos propios. Entre los que se infiltraron en los cuernos llameantes, solo capturaron a 2 bastardos inútiles, ladrones 11 y 12. El ladrón 7 tomó nota mental de los otros 2 ladrones, que probablemente lo habían delatado, y pensó intensamente en cómo lidiar con su complicada situación. Los rumores decían que los cuernos llameantes eran criaturas muy irracionales. ¿Comerían carne humana cruda? ¿Lo cocinarían directamente? Podría terminar cocinado en la misma olla con unas hojas de repollo. Espera, no es momento de pensar en el repollo. Mi número de ladrón es efectivamente 7. El ladrón no lo negó.
De hecho, en muchas situaciones, se enorgullecían de dar a conocer su número de ladrón, pero solo después de un robo exitoso. Cuando la gente mencionaba sus nombres, rechinaban los dientes y fingían una expresión inocente. Pero esta era una situación diferente. Lo habían casi molido a palos antes siquiera de tener éxito. La mirada del ladrón 7 pasó de Zheng Luo a la gente detrás de él y finalmente se posó en Xiao Xuan. Así que este es el bastardo que me dejó inconsciente. El ladrón 7 tomó nota mental una vez más. ¿Cuál es vuestro propósito al infiltraros en nuestro territorio? Interrogó Zheng Luo. Propósito. El ladrón 7 quiso decir robar verduras, pero sabía que esta gente no le creería y no le ayudaría a escapar. El ladrón 7 puso los ojos en blanco y dijo: Mi propósito es el mismo que el de aquellos que aún permanecen en vuestra tribu, los que todavía dependen de vosotros. Zheng Luo y Ao miraron rápidamente a Xiao Xuan. Esta respuesta coincidía con las noticias que habían recibido de la tribu Hui. Zheng Luo agitó el cuchillo en su mano, lo presionó contra el cuello del ladrón 7 y preguntó. ¿Qué estáis buscando exactamente? La hoja helada hizo temblar al ladrón, pero se calmó rápidamente y dijo con prisa: No cometáis un error, no diré nada aunque me amenacéis, y no penséis que podréis obtener una respuesta de los que aún están en vuestra tribu. Ellos mismos no saben la respuesta. ¿Qué busca la ciudad colina de roca? Preguntó de repente Xiao Xuan. El ladrón 7 miró a Xiao Xuan con sorpresa. Originalmente, planeaba contarles parte de la verdad para tentar a los cuernos llameantes y despertar su curiosidad. Cuanto más curiosos estuvieran, más fácil sería negociar con ellos. Pero no esperaba una pregunta tan específica. Aunque se preguntaba cómo Xiao Xuan podía mencionar con tanta seguridad Ciudad Colina de Roca, se hizo obvio al pensar en los hombres de la tribu de fuera. Este mocoso probablemente lo oyó de ellos. Lo que hicieron fue solo por algo que dijeron los de la Ciudad Colina de Roca. Si os lo digo, me dejaréis ir. Preguntó el ladrón 7. Zheng Luo frunció el ceño. ¿Por qué negociar en tales condiciones? Pero asintió. Habéis prometido demasiado rápido, no os creo. Mientras el ladrón desviaba su mirada hacia Xiao Xuan, sintió que este mocoso no era de fiar, así que continuó moviéndola hasta que se posó en los dos chamanes ancianos, y sus ojos fueron de uno a otro. Sí, Asintió el chamán anciano. chamán. Ao no estaba de acuerdo. Sentía que a un ladrón como este había que matarlo de inmediato, en vez de dejarlo escapar. Después de irse, volverían a robar una segunda vez. El chamán levantó la mano para detener las palabras de Ao, y luego miró a la anciana que estaba sentada inmóvil a su lado. ¿Qué piensas tú? Sí. La anciana estuvo de acuerdo. Aunque todos sabían que dejarlo ir significaba que volvería a robarles, comparado con lo que querían saber, ambos chamanes pensaron que valía la pena el trato. También querían saber qué pretendía el rey del desierto, la ciudad colina de roca. Planeaba ir tras el bosque de bestias temibles después de conquistar el desierto. Cuando oyó la palabra chamán, los ojos de Robert 7 se iluminaron. Lo que dijeran los demás se podía retractar. Pero si un chamán lo aprobaba, la posibilidad de que se arrepintiera era mucho menor. Al ver la oportunidad, Robert 7 se animó, se aclaró la garganta y dijo: La gente de la ciudad Colina de Rocas está buscando algo, y esa cosa probablemente esté en el bosque de las bestias temibles. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Zheng Luo. La bestia de cara verde con colmillos. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 534. Incredulidad. Al oír ese nombre,
Incluso los dos chamanes no pudieron mantenerse calmados, por no hablar de Zheng Luo, que estaba justo frente a Robert Seven. Cuando Robert Seven lo mencionó, Zheng Luo no pudo ocultar el shock y la emoción en sus ojos. Mientras tanto, quien hablaba no estaba menos sorprendido. Robert Seven esperaba que pusieran una expresión de confusión en lugar de sorpresa, pero parecía que ya lo sabían. No habían dicho que aparte de la gente de la ciudad Colina de Rocas, nadie más lo sabía, ni siquiera esos amos de esclavos, que habían sido arrogantes durante años, lo conocían. Además de la familia Shi de la ciudad Colina de Rocas, nadie más, ni siquiera las tribus fuera del desierto. ¿Cómo se enteraron los cuernos llameantes? Robert Seven se preocupó un poco. Xiao Xuan tampoco esperaba que Robert Seven les diera esa respuesta. Si no fuera por la confianza que tenía en los cuernos llameantes, habría pensado que había un espía entre ellos. Xiao Xuan se enteró de la bestia de cara verde con colmillos por Gong Jiaheng. ¿Dónde oyó hablar de esto la familia Shi de la ciudad Colina de Rocas? Si lo sabían desde hace tanto, ¿por qué no enviaron gente antes a buscarla? La familia Shi todavía no ha encontrado a la bestia de cara verde con colmillos. Robert Seven acababa de recuperarse del shock. En sus pensamientos, se dio cuenta de que no les había ocultado nada y no podía ganar una posición ventajosa. Los cuernos llameantes sabían más de lo que él esperaba. Ahora, lo único que podía hacer era usar más información para negociar. En realidad, la familia Shi ha estado enviando gente a buscarla, pero no la han encontrado. De todas las ciudades del desierto, la ciudad Colina de Rocas es la que ha mandado más esclavos. Pero como hay otros en el desierto, no querían que pareciera algo importante. Dijo Robert Seven. Xiao Xuan de repente lo recordó. Hace mucho tiempo, cuando conoció a Shi Shu, fue en un punto de reunión de esclavos. Pero la ciudad Colina de Rocas debía tener más puntos de reunión de esclavos. Antes, pensaba que mantenían a sus esclavos en muchos lugares solo para dispersar su equipo. Pero, tal vez habían estado buscando a la bestia de cara verde, con colmillos todo el tiempo. En el pasado, antes de que llegaran los cuernos llameantes al bosque de las bestias temibles, había menos gente aquí. Nadie habría notado si entraba gente al bosque o no. Pero, cuando llegaron los cuernos llameantes, coincidió con el plan de la ciudad Colina de Rocas para conquistar todo el desierto, así que no tuvieron tiempo de preocuparse por este bosque. Además, el bosque era tan grande que incluso si los cuernos llameantes querían cazar, no podían cubrir todo el área, mucho menos notar las huellas de otros. A diferencia de antes, ahora la situación era clara. Ya no podían actuar con tanta imprudencia como antes, pero Xiao Xuan sentía que esta vez, la ciudad Colina de Rocas estaba un poco demasiado ansiosa. ¿Cómo es la bestia de cara verde con colmillos? Zheng Luo y Ao respiraban de manera superficial y rápida en ese momento. Desde que oyeron que se podían forjar armas de alta calidad con esa bestia, la tenían grabada en la mente. Pero lamentablemente, nunca la encontraron. Si podían saber más detalles sobre esa bestia, tal vez su búsqueda sería mucho más fácil. Robert Seven mantuvo una expresión serena, pero ya estaba calculando en su mente. Resulta que los cuernos llameantes no saben cómo se ve la bestia. En lugar de esforzarme tanto buscándola yo mismo, ¿por qué no les digo y los dejo que se rompan la cabeza? Espero a que la encuentren y se la robo. Pensó Robert Seven. Decían que la gente olvida el dolor tan pronto como las heridas cicatrizan. Estaba atado ahora, pero ya planeaba su próximo robo. He visto un dibujo y todavía lo recuerdo, pero tengo las manos atadas. ¿Cómo voy a dibujarlo así? Robert Seven bajó la barbilla, señalando con un gesto que le desataran las cuerdas. La cuerda era tan resistente que cuanto más forcejeaba, más se apretaba. Con los movimientos restringidos, se sentía extremadamente incómodo. Zheng Luo miró a los dos chamanes.
que asintieron, y procedió a aflojar las cuerdas que ataban a Robber 7. Xiao Xuan sacó una hoja de aproximadamente la mitad del ancho de un brazo, y se la entregó junto con pinceles de pelo de animal y pintura. Todo esto lo había preparado con antelación. Ya había planeado sacarle información útil al ladrón 7, pero nunca esperó que este bandido les revelara datos tan importantes con tanta facilidad. Ni siquiera pensó en ocultarles nada, y encima les dio una sorpresa. Mientras le soltaban las manos, el ladrón 7 también hizo un gesto a Zheng Luo para que le aflojara las cuerdas de las piernas. No podía dibujar bien en una postura tan incómoda. Tras pensarlo un momento, Zheng Luo volvió a atarle las piernas, pero esta vez en forma de da, sin fijarlo a un poste de madera. Lo dejó sentado en el suelo. Dibuja con atención. La paciencia de Ao ya estaba al límite. Sentía que los bandidos eran demasiado astutos, y no se podía confiar en ellos. Si no fuera por la promesa del chamán de perdonarle la vida, ya lo habría matado de un hachazo. Como prisionero que era, qué descaro hablar con tanta arrogancia. El ladrón 7 ignoró por completo la mirada asesina de Ao, porque sabía que los dos ancianos tenían más autoridad en la casa, pero no entendía por qué los cuernos llameantes tenían dos chamanes. De todos modos, como los dos chamanes le habían prometido liberarlo, sabía que mientras la información que les diera les sirviera de algo, cumplirían su palabra, así que no tenía de qué preocuparse. Girando las muñecas, el ladrón 7 hizo una mueca de dolor. Todavía oía crujir sus huesos por la herida de la noche anterior. El golpe había sido demasiado fuerte. Con un hueso fracturado en un brazo, solo podía hacer lo posible con el otro. Soportando el dolor, el ladrón 7 tomó el pincel, lo mojó en pintura y recordó el dibujo que había visto antes. Entonces empezó a dibujar en serio, esforzándose por hacer una copia exacta del original, para poder escapar, y que los cuernos llameantes le ayudaran a buscar lo que necesitaba. No tenía intención de engañarlos. Todavía esperaba que los cuernos llameantes lo encontraran primero, para robárselo y llevarlo a la ciudad Colina Roca a cambio de algo mejor. Sin embargo, con cada trazo, las expresiones de los dos jefes a su lado se endurecían cada vez más, llenos de insatisfacción. Listo, ya terminé. El ladrón 7 miró su obra maestra, asintió satisfecho, y se preparó para negociar con ellos. Pero en cuanto levantó la vista, vio las expresiones endurecidas de los dos que estaban a su lado. Los dos jefes se movieron casi al mismo tiempo, uno con un hacha y el otro con una hoja afilada, listos para atacar. Esperen. El ladrón 7 gritó de inmediato. Estaba gravemente herido y no podía escapar de su ataque, pero aún así no entendía por qué reaccionaban así. La punta del cuchillo y del hacha se apoyaron en ambos lados del cuello del ladrón 7, como si fueran a decapitarlo en el instante siguiente. Ni el bandido más calmado podría mantener la compostura bajo una amenaza asesina así. Ustedes los cuernos llameantes no cumplen sus promesas. ¿Cómo van a enfrentar a sus tótems si rompen su palabra? ¿Que nosotros no cumplimos? ¿Por qué no miras lo que garabateaste? Qué descaro intentar engañarnos. Ao dilató las fosas nasales, respirando ruidosamente y exhalando aire caliente como un toro enloquecido. ¿Cuándo he intentado engañarlos? El ladrón 7 también se estaba enfadando. Había dibujado exactamente tal como lo recordaba. El dibujo que vi era así. Lo juro por el nombre del ladrón. El ladrón 7 irguió el cuello y mostró su descontento por cómo lo trataban. Dibujé tan bien y aún así me acusan de engañarlos. Ni siquiera saben apreciar una obra de arte. No es de extrañar que digan que los cuernos llameantes son vulgares e incivilizados como las tribus pequeñas de las fronteras. Los dos jefes a su lado estaban rojos de furia mientras se miraban. El chamán a un lado tosió con incomodidad, como insinuándoles que bajaran las armas. Luego miró
el dibujo que Xiao Xuan había traído. Parecía que Ao aún quería decir algo, pero al captar la mirada seria del chamán, se calmó y entendió la situación. Parpadeó rápidamente mientras se tranquilizaba. Xiao Xuan conocía lo suficiente a Ao como para saber que solo parpadeaba así cuando reconocía que había hecho algo mal. Xiao Xuan también entendió lo que el chamán quería decir. En efecto, cuando el ladrón 7 dijo que no tenía intención de engañarlos, Xiao Xuan le creyó, aunque el dibujo que había hecho solo tenía unas líneas simples. Sabía que era lo mejor que podía hacer. Era porque la mayoría de ellos no eran buenos dibujantes. ¿Qué se podía esperar de un dibujo transmitido desde hace miles de años? Solo había una forma en que la ciudad Colina Roca supiera de la bestia de cara verde con colmillos. Esa información se había transmitido de generación en generación, desde quienes la conocían miles de años atrás. Por lo tanto, quienes podían dibujar esa imagen eran personas de miles de años atrás. Con eso, bastaba para probar que el ladrón 7 era digno de confianza. Tanto Ao como Zheng Luo lo entendieron en ese momento. Años atrás, si ellos hubieran estado en la misma situación que el ladrón 7, probablemente habrían hecho un dibujo similar, o incluso peor. Fue porque Xiao Xuan les enseñó más tarde todo tipo de técnicas de dibujo, lo que les permitió mejorar. Pero, al haber mejorado, empezaron a mirar por encima del hombro a otras pinturas. Cuando, de repente, les mostraron un dibujo tan simple, no pudieron aceptarlo debido a sus altas expectativas. Por eso, se decepcionaron tanto al ver el dibujo final del séptimo ladrón. Al calmarse y examinar de cerca el dibujo del séptimo ladrón, notaron que la criatura parecía un ciervo o tal vez una cabra. Así que esta era la bestia de rostro verde con colmillos. Cuéntanos más sobre lo que sabes. Tu dibujo no nos dice gran cosa. Ao miró con desdén la pintura y le dijo al séptimo ladrón. La cara del ladrón ya estaba hinchada, pero ahora sus ojos lanzaban chispas de furia contenida. ¿Cómo te atreves a insultar mi dibujo? Sin embargo, tuvo que agachar la cabeza porque seguía cautivo y aún esperaba que cumplieran su promesa de liberarlo. Lo único que podía hacer ahora era tomar una honda bocanada de aire, calmar sus emociones y contarles todo lo que sabía. Sin embargo, Xiao Xuan y los demás ya sabían todo lo que el séptimo ladrón les contó. La bestia de rostro verde con colmillos era pequeña, con rostro verde y piel gruesa. Tenía pezuñas, pero no cuernos, y sus colmillos afilados crecían hacia arriba. Tenía un temperamento agresivo y era herbívora. No había nada más que saber sobre ella. ¿Eso es todo lo que sabes? Ao miró hacia el ladrón. Eso es todo. Al percibir la vibra asesina que flotaba en el aire, supo que no estaban satisfechos, y rápidamente añadió. La gente que nos lo contó solo dijo esto, pero nos mencionaron una cosa más. Si realmente te encuentras con la bestia de rostro verde con colmillos, lo sabrás de inmediato. ¿Fue la familia Shi, de la ciudad de la colina de piedra, quien les mostró este dibujo? Preguntó Xiao Xuan. No. Estaba claro que el séptimo ladrón no quería hablar de ese tema. Era un secreto entre los ladrones. Hasta un ladrón cobarde temía sus principios. Algunas cosas se podían revelar, pero otras debían guardarse en secreto incluso bajo amenaza de muerte. ¿Qué les prometió la ciudad de la colina de piedra? Preguntó Xiao Xuan de nuevo. Siempre y cuando encontráramos a la bestia de rostro verde con colmillos, podíamos llevarla de vuelta a cambio de lo que quisiéramos. Esa información aún se podía contar. Parece que ustedes, los ladrones, mantienen una conexión estrecha con la ciudad de la colina de piedra. De lo contrario, no podrían haber enviado a tantos a la vez. Dijo Xiao Xuan. El séptimo ladrón se quedó en silencio otra vez. Tras
Otra ronda de preguntas. Los pocos miembros de la tribu Cuerno Ardiente se convencieron a regañadientes de sus palabras y lo dejaron ir como habían prometido. Le vendaron los ojos y lo soltaron fuera del bosque. Pensaron que no podría caminar más con esas heridas, pero en cuanto tocó el suelo, huyó a la velocidad de un pájaro y desapareció ante sus ojos. Ya les dije que estaba fingiendo, Comentó Ao, con enfado. Xiao Xuan. ¿Qué? La próxima vez que lo veamos, lo molimos a palos hasta la muerte. De acuerdo. Capítulo 535. Buscando a la bestia de rostro verde con colmillos. Buscando a la bestia de rostro verde con colmillos. Al enterarse de que la ciudad de la Colina de Piedra buscaba a la bestia de rostro verde con colmillos, Ao y Zheng Luo no pudieron esperar más. Para ellos, la bestia de rostro verde, con colmillos, equivalía a un arma de rango superior. Con un arma de rango superior como esa, el poder de su tribu mejoraría enormemente. ¿Quién no querría un arma así? Dado que la familia Shi de la ciudad de la Colina de Piedra envió gente a buscar a la bestia de rostro verde, con colmillos en el bosque de bestias temibles, ¿significaba eso que realmente estaba aquí? No necesariamente. Pero si había un lugar en esta tierra adecuado para que existiera tal bestia, no era otro que el bosque de bestias temibles, porque no había muchos otros hábitats grandes apropiados para que viviera. Encontrar bestias de rostro verde con colmillos ciertamente no era fácil. Si lo fuera, la familia Shi de la ciudad de la Colina de Piedra probablemente no habría enviado a tanta gente, y mucho menos habría contratado a varios ladrones expertos para la tarea. ¿Realmente existen bestias de rostro verde con colmillos en el bosque de bestias temibles? Entonces, ¿por qué nadie de la ciudad de la Colina de Piedra la ha encontrado después de todos estos años? Dijo Ta. Puede que no sea así. Incluso si la encontraron, mientras la guardaran en secreto, nadie lo sabría. Opinó Ao. Pero si no lo hicieron, ¿por qué seguirían vigilando el bosque de bestias temibles? La ciudad de la Colina Roca ha existido por casi 1000 años de todos modos. Varias generaciones de gobernantes en la ciudad de la Colina Roca enviaron personas a buscarlo. Esto significaba que nunca habían renunciado a ese bosque. Si realmente no estaba allí, ¿por qué serían tan persistentes? La ciudad de la Colina Roca tenía demasiados secretos. Si no fuera por las batallas de los últimos 2 años, ¿quién sabría qué conspiración tramaban? Nadie conocería siquiera su verdadera fuerza. Tal vez aún tenían más, quizás cartas que no habían revelado. Eso es cierto. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarlo! ¡Yo seré el primero en unirme! Duo Kang estaba emocionado. No hay prisa. Xiao Xuan miró en dirección a las tribus que se habían asentado previamente fuera del bosque. Esos tipos aún no han terminado. Desde que la gente de la tribu Hui expresó su intención de cooperar, los cuernos llameantes estarían encantados de hacerlo también. Por arrogantes que fueran, no deberían pensar que tenían el poder para desafiar a varias tribus al mismo tiempo. Así que una alianza les convenía. Ve y dile a Gula que se prepare. Entraremos al bosque. Dijo Xiao Xuan. ¿Y si la gente de otras tribus quiere seguirnos? Preguntó Guige. Entonces, que demuestren su sinceridad. Entre la gente que llegó a los cuernos llameantes, en realidad había 2 bandos. Un grupo apoyaba la idea de abandonar a las otras tribus y unirse a la tribu Cuernos Llameantes. Otro grupo creía que la tribu Cuernos Llameantes no valía la pena para cooperar, porque no tenían nada más que su fuerza física. Tal vez tuvieran algunos planes, pero aún estaban muy por detrás de las otras tribus. No obstante, al final eligieron unirse a los Cuernos Llameantes. Su primera razón para aliarse era porque querían unirse a las otras tribus, aunque su relación con ellas no era la mejor. Muchas veces tuvieron que enterarse de las noticias por sus propios medios, y no recibieron beneficios reales. En segundo lugar,
ya no podían soportar el comportamiento excesivamente cauteloso y vacilante de esa gente. Predijo que podría venir un cambio enorme. Aunque no estaba claro cuándo llegaría, ciertamente no estaba lejos. Esto hizo imposible que la tribu Hui, que acababa de regresar y vivía con relativa paz, se calmara. Si ese cambio era tan grande que podía afectarlos, definitivamente no debían subestimarlo. Desafortunadamente, su progreso solo trajo decepción. Ya no podían esperar más. Ese día, unas cuantas personas de la tribu Hui discutían sobre su alianza con los cuernos llameantes. Desde el día en que Gu La fue a buscar a Xiao Xuan, los cuernos llameantes no les habían dado una respuesta satisfactoria. Habían pasado tantos días y aún no había noticias. Algunos de ellos empezaron a preocuparse. ¿No han visto cómo la gente de otras tribus se burla de ellos? Ni siquiera querían salir de sus casas. Tenían miedo de que, en cuanto salieran, se encontraran rodeados de caras burlonas. Justo cuando se quejaban, Yi He vino a buscarlos. Recojan sus cosas, entraremos al bosque pronto. ¿Al bosque? Gu La estalló en alegría. Cuando Yi He dijo entrar al bosque, supo que no era para cazar. Estaban buscando algo. ¿Ya saben qué estamos buscando? Preguntó He Shi con incertidumbre. Yi He no les dio una respuesta directa, sino una amplia sonrisa que, tan pronto como Yi He se fue, los hombres de las diferentes tribus que estaban alrededor corrieron de vuelta a la sede de vida de la tribu Hui, y se enteraron por ellos de que deseaban seguir a los cuernos llameantes al bosque. Al oír esto, no pudieron quedarse quietos, así que fueron a buscar a los jefes de los cuernos llameantes. No creían que los cuernos llameantes supieran qué buscaba la ciudad de la colina roca. Solo querían que los cuernos llameantes les guiaran el camino para poder seguirlos. Habían vivido fuera por mucho tiempo y seguramente sentirían incomodidad al entrar al bosque. También sabían que el bosque de bestias temibles no les daría tiempo para adaptarse, así que entrar a la carrera sin un plan solo les costaría la vida. En cuanto a la sinceridad que mencionaron los cuernos llameantes, también sabían qué querían. Querían cobrar una tarifa por guiarles el camino. Al menos esto era negociable. Así que, después de escuchar las opiniones de su gente, los tres líderes fueron a reunirse con Xiao Xuan. Un barco enorme de la tribu Barco Largo, media carga de jade de la tribu Mang, y un arco potente de la tribu de las 8 extremidades. Después de que terminaron de hablar, Xiao Xuan alzó las cejas. Que lo dupliquen todo. ¿Qué? Los tres líderes se quedaron atónitos. Incluso los dos jefes que habían estado escuchando a su lado pensaron que las exigencias de Xiao Xuan eran demasiado altas. Esos no van a aceptar, dijo Zheng Luo. ¿Que no van a aceptar? Pues diles que se vayan. Les doy 2 días. Que me entreguen todo esto en 2 días, o que se larguen por su cuenta, dijo Xiao Xuan con calma. Después de pensarlo un rato, Ao asintió. De acuerdo. Esa gente ya había dependido de ellos demasiado tiempo. ¿De verdad creían que los cuernos ardientes iban a seguir tolerándolos? Qué gracioso pensar que podían dar por sentada a la tribu Cuernos Ardientes. 2 días después, los tres líderes regresaron con los resultados de la discusión. La mayoría de las otras tribus han aceptado, solo la tribu Tianshan se negó. Ya se han ido, y parece que planean entrar al bosque por su cuenta. Al pensar en las caras oscuras de los líderes de las tribus, Duo Kang se sintió renovado. ¿De verdad creían que podían vivir a costa de los cuernos ardientes gratis? Solo ahora les estaban cobrando. Ah, y por cierto, la gente de la tribu Hui dijo que después de este asunto les enviarán un grupo de buenos caballos de las praderas. Eso sí que es sincero de su parte, comentó Yi He con una sonrisa. El resto de las tribus ya habían enviado mensajeros
para avisar a su gente que se preparara. Los que querían entrar al bosque con los cuernos ardientes dejaron un grupo atrás para entregar su prometida sinceridad. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó el chamán a Xiao Xuan. En 2 días. El tiempo ha estado muy extraño últimamente, El tiempo ha estado muy extraño últimamente. comentó Xiao Xuan mientras miraba un árbol florecido a poca distancia. Las bayas de ese tipo de árbol las usaba todo el mundo para hacer pintura, por lo que cuando las tribus construían sus casas, dejaban esos árboles para uso futuro. Pero ese tipo de árbol solía florecer cuando se acercaba el verano, y daba frutos en los días calurosos del verano. Según el tiempo normal, ya casi era invierno, pero aquí, aunque era invierno, el clima parecía más de verano. Por eso, el bosque podía ser más peligroso que nunca, y las fieras con vidas alteradas podían volverse más irritables, así que debían tener mucho cuidado. Esta vez, podrían enfrentarse a peligros que nunca habían visto en años anteriores. Solo iban a buscar en el bosque, así que tendrían que adentrarse más. No era como una cacería, no necesitaban tanta gente, por lo que Xiao Xuan solo quería llevar a 5 personas, pero las otras tribus querían seguirlos. Así que ahora eran más, en el campo de repollos, fuera del bosque. Estaban brotando hojas nuevas, y muchos repollos pequeños trasplantados empezaban a desarrollar hojas redondeadas. Las hojas se arropaban unas a otras, pero no estaba claro si era por el gran tamaño del terreno o la abundancia de fertilizante, lo que hacía que los repollos crecieran tan rápido que cambiaban de aspecto cada día. Debido al extraño clima y lo ocurrido el año anterior, empezaron a plantar cultivos que no se sembraban habitualmente en invierno. Los que patrullaban el campo también usaban la mosquitera de Xiao Xuan. Como el metal era tan escaso, solo había hecho una. Los demás usaban mosquiteras similares, pero de madera en vez de metal. Los cuernos ardientes tenían tanta fuerza que rompían las mosquiteras con facilidad. Por eso, cada vez que venía un enjambre, los guardianes del campo se peleaban por la mosquitera de metal. Cuando la usaban para golpear insectos, solo con agitarla hacia ellos, mataban un montón de un golpe. Para ellos, era muy satisfactorio. En la tribu, todo el mundo seguía el mismo ritmo de antes. Pero muchas veces, la gente se sentía incómoda por el clima. Acababa de pasar de primavera a verano, y con solo un leve movimiento, la gente sudaba. Xiao Xuan recogió las cosas que había preparado antes, incluyendo medicinas y otras provisiones. Esta vez, iba al bosque con otras 4 personas, Duo Kang, Tuo, Mai y Shang Chen. Solo iban a buscar a la bestia de cara verde con colmillos, pero tal vez encontraran rastros de esclavos, y quizás pudieran obtener más información de esos esclavos. Comparados con los Flaming Horns, que estaban más calmados, la gente de las otras tribus nunca había entrado realmente al bosque, por lo que ya se sentían inquietos. Todo tipo de sonidos y ruidos de animales llenaban el bosque, e incluso el viento traía una sensación de peligro. Era ese peligro, impredecible, lo que los hacía temblar de miedo. Sin embargo, para entender exactamente qué valoraba Rock Hill City, el gobernante del desierto, tenían que correr el riesgo. No solo la tribu Hui, sino también las otras tribus, preveían un enorme cambio en el futuro cercano. El problema era que ninguno podía decir con exactitud qué era, por lo que solo podían esforzarse al máximo para resolver sus dudas y descubrir más formas de protegerse. Por eso, estaban dispuestos a dar más de lo que se les pedía, a cambio de la compañía. Entre dar y recibir, sabían cuál era lo más importante. Con el sol brillando desde lo alto, y árboles altos sin hojas marchitas, apiñados abajo, la naturaleza parecía haber perdido sus patrones estacionales. Estaba cerca del invierno, pero los árboles seguían creciendo abundantemente, a gran velocidad, sin ni siquiera un indicio de marchitez,
el símbolo del otoño. Una variedad de insectos voladores surcaban las hojas, y pares de ojos sanguinarios y vigilantes los observaban desde atrás. Quse, junto con otros 7 de las tribus Mang, se mantenía cerca de Huang Ye. Seguían a los Flaming Horns, que abrían el camino. Los ojos vigilantes que los miraban desde atrás tenían un brillo intenso, difícil de ignorar. Pero los Flaming Horns les habían dicho que no les prestaran atención. Mientras no les prestaran atención, no atacarían de forma activa. Es solo que los Flaming Horns ya estaban acostumbrados a esta práctica desde hacía mucho tiempo, pero no era lo mismo para los demás. Quse no pudo evitar mirar hacia un árbol cuyo diámetro era 10 veces mayor que el suyo. Había una figura tendida sobre la rama, pero era imposible distinguir exactamente qué era. El color de su piel era demasiado similar a la corteza del árbol, y de no ser por la aguda visión de Quse, no la habría notado. Los miraba con clara intención de matar. Mostrando los colmillos, estaba listo para abalanzarse en el instante siguiente. Quse apartó rápidamente la mirada y dejó de observar esos ojos en el árbol. En cuanto dejó de mirar, pareció que la intención asesina de la criatura también se desvanecía. Efectivamente, los Flaming Horns tenían experiencia lidiando con estas criaturas. No era de extrañar que los ancianos de la tribu estuvieran a favor de que los Flaming Horns guiaran el camino en lugar de entrar al bosque por su cuenta. Así se evitaban muchos problemas innecesarios. Capítulo 536. Los feroces cuernos flamígeros. Corrían rumores de que, en tiempos antiguos, la mayoría de las tribus vivían en el bosque. Pero más tarde, estas tribus abandonaron el bosque en busca de un lugar más pacífico para asentarse. Aunque algunas no emigraron del bosque, talaron el área alrededor de sus hábitats. Con el paso de cientos y miles de años, se distanciaron del bosque, y el lugar donde vivían ya no se parecía en nada al original. Esta vez, las tribus que decidieron entrar al bosque con los Flaming Horns eran descendientes de ambos grupos que vivieron miles de años atrás. Algunas, como la tribu Longboat, tenían ancestros que eligieron abandonar el bosque, y otras, como la tribu Feather, eran descendientes de aquellos que talaron el área. Sin importar de quién fueran descendientes, todos habían estado aislados de su hábitat original durante demasiado tiempo. Hacía demasiado tiempo que no vivían entre árboles antiguos, hierba salvaje, bestias feroces e insectos venenosos. Era como regresar al estado primitivo y bárbaro más puro. Vestían ropas de tela fina tejida y seda, y caminar por allí les resultaba extremadamente incómodo. Para los miembros de tribus que siempre habían querido romper con su origen bárbaro, esto era una experiencia muy especial. Mientras observaban a los 5 Flaming Horns que iban delante, notaron que, aunque parecían iguales que antes, algo había cambiado. Aunque algunos llevaban ropa de lino, la mayoría vestía prendas de piel de animal. No parecerían nada especial, pero al entrar en el bosque, quedaba claro que esos atuendos los fundían con el entorno, como si pertenecieran naturalmente allí. Eran cazadores expertos que vivían dentro del bosque, aunque sus movimientos fluidos los hacían parecer más bestias humanoides. Sí, la gente de las otras tribus empezaba a percibir la feroz vibra bestial que emanaba de los Flaming Horns. Especialmente, después de ver a Duokang desgarrar con las manos desnudas a una bestia feroz que cayó de un árbol. La conmoción tras presenciar esa escena sangrienta les dejó una impresión aún más profunda. Era la naturaleza más primitiva, feroz e indómita. Esta era la verdadera esencia de los Flaming Horns. Una lanza voló a través de un pequeño hueco entre varias personas del grupo. Pasó justo entre ellos, tan cerca que rozó su ropa, produciendo un silbido. La lanza viajó tan rápido que el aire a su alrededor se calentó, erizando los finos pelos de sus rostros.
Era el sonido de un arma atravesando carne. Y casi al mismo tiempo, oyeron el ruido sordo de una flecha clavándose en un árbol. La persona que casi fue atravesada por la lanza se quedó rígida. Se giró lentamente y miró hacia donde provenía el sonido. Allí, un animal de aspecto extraño agitaba sus extremidades parecidas a bambú, retorciéndose como si intentara liberarse. Pero en su cuello, una lanza lo había atravesado por completo y lo había clavado directamente al tronco del árbol. Un chorro oscuro de sangre manaba de la herida, y el animal de piel gris, similar a un leopardo flaco, se debatía. Al final, sus movimientos se ralentizaron y cesaron. Mientras observaban las garras del animal, estas eran tan afiladas como clavos. La gente del grupo tragó saliva lentamente por el miedo. ¿Cómo se movía con garras tan afiladas? Ni siquiera habían oído un sonido hacía un momento, cuando se acercaba a ellos. Cuando oyeron el ruido y se prepararon para defenderse, una lanza ya lo había atravesado. ¿Qué es esta criatura? Preguntó un miembro de la tribu de las plumas. Una bestia típica del bosque, Dijo Xiao Xuan mientras se acercaba. Sacó la lanza que había clavado al animal contra el tronco, y dijo: no dejéis que os arañen. Son venenosas y normalmente no las comemos. Nadie había preguntado si podían comerlas, pero al ver la reacción calmada de Xiao Xuan, muchos se sintieron un poco burlados. Ya habían perdido el apetito al ver a esa bestia. ¿Por qué iban siquiera a pensar en comerla? De hecho, muchos de ellos habían estado en el desierto, y también había muchas bestias allí. Dado que habían experimentado el desierto, ya deberían estar preparados mentalmente para esto. Pero los bosques no eran iguales que los desiertos, y matar personas era diferente de matar bestias. El desierto donde vivían los amos de esclavos tenía demasiadas muertes. A veces miraban alrededor y no veían ni una sola criatura viva. Pero si eran cautelosos, podían evitar la mayoría de los peligros. Pero aquí era diferente. Había señales de vida por todas partes, y todas esas criaturas vivas estaban dispuestas a matar. Era difícil defenderse de ellas, y si tenían que hacerlo según los diferentes tipos de criaturas, se agotarían. Este era el hogar de las bestias feroces. Varios halcones gritaron desde el cielo de arriba. Los rostros de la gente de la tribu Hui cambiaron de repente. Podían sentir la ansiedad en el chillido del halcón, y querían trepar a un árbol para ver qué pasaba. Los árboles eran frondosos, y las ramas estaban muy llenas de hojas. Bloqueaban todo el cielo desde arriba, y solo pequeños rayos de sol se filtraban por las estrechas rendijas. No hace falta que miréis. Vuestros halcones se habrán perdido y entrado en el territorio de otras bestias. Adivinó Xiao Xuan sin mirar. No los dejéis volar por ahí. Tenemos que seguir el plan original y ceñirnos a él. No intentéis pelear con esas bestias. No nos conviene si vienen más aves hacia nosotros. Explicó Xiao Xuan. Gu la asintió, trepó a un árbol, y mirando al cielo, soltó un silbido. Mientras los halcones gigantes descendían, les dio instrucciones, y luego volvió con el resto del equipo. En el bosque, hay muchos lugares a los que hay que prestar atención. Algunos son territorios marcados por ciertas bestias, y no debemos irrumpir sin cuidado. Tenemos que juzgar y ver si son enemigos con los que podemos lidiar. Si irrumpes en el territorio de una bestia que no puedes vencer y le cazas la presa, estarás perdido. Xiao Xuan explicaba a los que no conocían el bosque, mientras abría camino, para que lo entendieran mejor y causaran menos problemas. ¿Pero cómo sabemos qué zona pertenece a una bestia y cuáles podemos vencer? Preguntó alguien del equipo. ¿No es para eso que estamos aquí? Dijo Xiao Xuan.
Todavía no hemos entrado en el corazón del bosque de bestias feroces, así que conocemos bien esta zona. Si seguís nuestras instrucciones, evitaremos la mayoría de los problemas. ¿Acaso significaba que tenían que seguir las instrucciones de la tribu del cuerno ardiente e ir a donde les dijeran? Los que oyeron las palabras de Xiao Xuan se molestaron un poco, pero al fin y al cabo no tenían experiencia viviendo en el bosque, así que solo podían seguir las instrucciones de la tribu del cuerno ardiente y hacer lo que les mandaran. Solo espero que hagáis todo lo posible por guiarnos bien, dijo Huang Ye de la tribu Mang. Lo haremos. Tranquilos. Apenas Xiao Xuan terminó la frase, un chasquido vino de no muy lejos, el sonido de ramas y lianas partiéndose, y se acercaba hacia ellos. De repente, una enorme cabeza de bestia surgió entre las enredadas lianas y ramas. Las líneas en su piel eran como grietas en la corteza de un árbol antiguo. Sus fosas nasales eran tan grandes que podrían aspirar a una persona. Y su gruñido grave sonaba como un trueno. Una bestia tan enorme estaba tan cerca de ellos, y se escondía tan bien que ni siquiera sentían su respiración. Todos en el equipo miraron fijamente a Xiao Xuan. ¿No les acababa de decir que no se preocuparan? Ahora, ¿qué demonios era esto? ¿Cómo nos pides que nos calmemos? Algunos estábamos tan asustados que casi nos orinamos encima. Como si supiera lo que la gente del equipo estaba a punto de decir, Xiao Xuan levantó la barbilla e inclinó la cabeza hacia la bestia. No se queden solo mirando. Ataquen. Esta es nuestra cena de esta noche. Los demás se quedaron sin palabras. Sin hacer caso de las reacciones de los otros, las 5 personas de la tribu Flaming Horn tomaron sus respectivas armas y corrieron hacia la bestia. La bestia rugió de forma provocadora. Por su parte, el equipo de 5 de Xiao Xuan liberó simultáneamente la fuerza totémica más poderosa, su energía y empuje, oprimiendo a la bestia desde la distancia. Ni humanos ni bestias cedieron, y la energía abrumadora de ambos bandos chocó en el área cerrada. En las enredadas vides que los rodeaban, las hojas comenzaron de repente a caer, como si alguien las hubiera arrancado con fuerza de las lianas. Los arbustos frondosos, con ramas y hojas densas, se balancearon violentamente, crujiendo con el sonido de árboles bajo una tormenta. Bajo el impacto de las 2 energías chocando, la gente a su alrededor sintió crujir los huesos de sus propios cuerpos. Se sentían como barcas solitarias, mecidas sin control por la fuerza de olas oceánicas poderosas. Una vez que entraban en estado de caza, los Flaming Horn no podían distraerse. Era una de sus actividades favoritas y en lo que mejor se les daba. Cuando se enfrentaban a personas, tenían que hacer demasiadas consideraciones. A veces, ser más fuerte que el enemigo no significaba obtener los resultados deseados. Los corazones humanos eran demasiado complicados y no era fácil entenderlos. Los Flaming Horn aprendieron esto después de entrar en contacto con las otras tribus. Por eso, muchas personas de la tribu Flaming Horn preferían cazar en el bosque. Para ellos, la caza era un ejercicio peligroso y emocionante que hacía hervir su sangre. A veces podían encontrarse con bestias más astutas que los sorprendían con movimientos únicos. Pero la mayoría de las bestias no eran así. Normalmente, las bestias dependían solo de su ventaja natural en la batalla por la supervivencia. Como cazadores, ser más fuertes que la presa era más que suficiente. Los débiles se convertían en alimento de los fuertes. Era tan simple como eso. La bestia rugió, armas afiladas y contundentes chocaron. La energía turbulenta que llenaba el aire asustó y ahuyentó a todos los animales de los alrededores. Mientras tanto, la gente de las otras tribus observaba desde un lado. Quedaron atónitos al ver cómo los 5 Flaming Horn cazaban en el estilo más directo y brutal. Los Flaming Horn eran feroces de verdad.